Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida a esta comisión del día 30 de agosto del 2023. El acta de la sesión 40 se da por aprobada y el acta de la sesión 41 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Un oficio del secretario general de la Cámara, por medio del cual comunica a la Comisión de Recursos Hídricos que la Sala acordó remitir el proyecto de ley correspondiente al boletín 16.051-08, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para Servicios Sanitarios Rurales, actualmente radicado en la Comisión de Minería. Un oficio de la Coordinadora de Solicitudes del Gabinete de la Subsecretaria de Obras Públicas, por medio del cual remite informe técnico Servicios Sanitarios Rurales Riachuelo, adjunto archivo. Oficio de la Coordinadora de Solicitudes de Gabinete de la Subsecretaria de Obras Públicas, mediante el cual informa sobre evaluar la posibilidad de eliminar el requisito de encontrarse inscrito o incorporado en el registro de operaciones de servicios sanitarios rurales para la exención de IVA a los APR, adjunto archivo. Un correo de la Federación de Pescadores Bahía Narau, por medio del cual solicitan una audiencia para exponer sobre la instalación de una planta desalinizadora que se pretende instalar en la bahía de Quintero. Es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, no habiendo palabras sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre otras materias. Ya, diputada Barquesi, luego diputada Flor Beise. Gracias, Después la presidente. diputada Bello, disculpe. Adelante, Sí. diputada Barquesi. Saludar a todos los presentes. Dos temas. Uno, me gustaría, y hemos hablado del caso, ¿cierto?, de la cooperativa Agua Potable El Granizo de Olmué, que han tenido un sobreprecio irregular en los costos fijos. Me gustaría invitarlos a exponer a algunos de los socios y usuarios para que nos vengan a contar de este problema, para que nosotros seamos parte de la solución. Y me gustaría también pedirle, presidente, la unanimidad para poder presentar un oficio respecto al plan de embalses en la cuenca del río Aconcagua. Bueno, yo hace algunos meses escuché a la ministra del MOP, lo hablábamos recién con el director de la DGA, hablar nuevamente del embalse Catemu. El embalse Catemu se sacó de la cartera de licitación el año pasado, entonces me gustaría saber si hasta el ministerio se está reconsiderando el proyecto del embalse Catemu o si ha avanzado el plan de sustentabilidad, y en vez de un embalse grande son 9 embalses pequeños principalmente también en la zona de Catemu, pero y es que está entrampado ese proyecto de sustentabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces me gustaría que pudiéramos pedir las informaciones de ambos proyectos para saber cuál es el que se está considerando hoy día y si es que hay algún plan concreto de obra. Muchas gracias. Presidente. Sí. Bueno, aquí nos entregaron un documento que no sé si es relacionado a lo que quería yo pedir información respecto al desayuno, o que nos hicieran un resumen muy breve, porque no pude ir y sería casi falta de respeto pedir ahora que se dé esa misma información, digamos, pero una cosa muy breve. Segundo, solicitar que se invite a esta comisión al embajador del Reino de Arabia Saudita, porque nosotros hemos estado con mi colega aquí Bello, y tienen ahí una tecnología bastante avanzada respecto a plantas desaladoras. Aquí se habla siempre de Israel, pero también ahí tienen experiencias bastante interesantes y que se mostraron, lo comentamos, y se mostraron bien dispuestos a también venir a comentarnos acá. Y tercero, en relación a lo que plantea la diputada Barquesi, que es por un caso en particular, yo había planteado antes que quisiéramos, yo a lo menos, que conocer cuál es la política nacional de embalse, que es un tema que hay que ponerlo en la mesa de nuevo, desde mucho más amplio, no solo en ese caso en particular. En mi región igual hay temas que están en espera de hace tiempo, entonces ese es un tema que hoy día se hace necesario ponerlo en discusión de todas maneras. Eso es, presidente, para que lo considere en otra sesión, en una tabla. Chao. Gracias. Chao. Chao. Presidente, me quiero sumar a la petición de invitar al embajador del Reino de Arabia Saudí. Hace como 2 semanas estuvimos invitadas varias diputadas a conversar con dicho embajador.
tanto de cuestiones en materia de género, pero también en materia de inversiones sobre desalación. Él está muy, bueno, el día de ayer tuvimos una muestra tanto gastronómica como cultural, y volvimos a reiterar la invitación, así que hacemos extensiva a esta comisión el poder invitar a dicho embajador. Y el segundo, también me gustaría invitar a la comunidad de, si me equivoco, aquí los de la región de Coquimbo, espérenme, Cuncumen, porque están viviendo un problema bien importante con respecto a la cuenca, y sobre todo un conflicto con la empresa del señor Luxich. Sí. Nos pidieron, por favor, ellos están yendo a la comisión, van a ir a la Comisión de Medio Ambiente, que ya asistieron, van a asistir también a Agricultura, y se nos pidió poder asistir a esta comisión, así que dejo esa petición y tengo los datos, y creo que sería de mucha importancia tanto para usted, presidente, como para la diputada Natalie, poder escucharles. No pasó nada. Eso, diputado, muchas gracias. Bien, ¿más palabras en otros, en varios? Bien, antes de continuar vamos a saludar al diputado Héctor Barría, quien se suma nuevamente a nuestra comisión. Diputado, queremos extenderle un cordial saludo. Muchas gracias, presidente. No sé si alcanzo a presentar varios. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, saludando, ahí estamos haciendo todo lo posible para reintegrarnos de a poco. Quiero plantear un tema. Solicito un informe tanto del Ministerio de Obras Públicas como del Ministerio de Desarrollo Social. Resulta que hay proyectos de agua potable que requieren los derechos de agua, los permisos de derechos de agua permanentes y no provisorios. Resulta que hay muchos sistemas de agua potable cuyas juntas de vecinos o sistemas de APR tienen solamente el derecho provisorio. El definitivo cuesta mucho obtenerlo. Sabemos que hay unos permisos, hay un código de agua, hay un nuevo código de aguas, hay un reglamento, hay mayores requisitos para obtener ese permiso definitivo, pero los proyectos de APR, que para lograr la elegibilidad de parte del MIDESO, requieren esa permanencia y no la transitoriedad. Solicito que tanto el MOP como el Ministerio de Desarrollo Social nos puedan informar, pero mejor aún, que puedan plantear alguna solución al respecto, porque cuesta mucho lograr la RS. Familias están esperando por muchos años y se encuentran con esa situación que, reitero, se debe a que el nuevo código de aguas, el reglamento y las nuevas fórmulas impiden obtenerlo con mayor rapidez, y las familias que necesitan agua no pueden seguir esperando. Eso, presidente, espero que se haya podido entender. Sí, esperamos que haya un trabajo concreto entre el MOP y Desarrollo Social para que se puedan aprobar y construir rápidamente ese tipo de iniciativas que son vitales, sobre todo para el trabajo de nuestra comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Cordero, tiene la palabra. Hola, buen día. Buenas tardes, Saludo a todas las personas allí presentes. A partir de la próxima semana será presencial, entiendo. Y darle la bienvenida a nuestro querido colega Héctor Barría, que estuvo enfermito, que estuvo en coma y lo sacaron adelante. Agradecimiento a los colegas que lo atendieron y bienvenido. Y él sabe que la doctora Barqués, la diputada Barqués y la que habla, rezamos muchísimo por él y que nos alegramos de verlo de nuevo con nosotros. Bienvenido. Cordero. Bien. Presidente, disculpa que yo quiero agradecerle a la doctora y bueno, y a todos, doctora diputada, y a todos aquellos que estuvieron preocupados de nuestra salud. Y quiero recoger lo que dijo, disculpe, presidente, para que se tenga en consideración una misión que en su tiempo levantamos junto a otras diputadas y diputados de esta comisión, en virtud de que desde septiembre parte el 100% de presencialidad. Insistir, aunque tal vez tengamos el riesgo de perder nuevamente, de buscar un horario de martes o miércoles, el martes durante todo el día o el miércoles en la mañana, porque los que somos del sur, los que son del norte, tendríamos que quedarnos hasta el día jueves para retornar a nuestros distritos, solamente para que se tenga presente. Presidente, muchas gracias. Queda diputado Barría. Diputado Sepúlveda. Gracias.
Presidente, no solamente saludar y darle un abrazo gigante a mi colega Barría. Qué bueno que esté de vuelta, eso nada más. Gracias, diputado. Bueno, yo creo que todos nos sumamos a esos buenos deseos, así que a cuidarse, diputado Barría, y bueno, ya la próxima semana vamos a hacer esta comisión de forma presencial para lo que son las señoras y señores diputados, así que vamos a poder estar aquí compartiendo en forma presencial. Quiero tomar el acuerdo de el oficio de la diputada Barquesi. ¿Sí están todos ustedes de acuerdo? ¿Sí? Bien. Acordado. Tomar el acuerdo, voy a hacer un resumen ya del oficio del diputado Barría, ¿cierto?, que nos está solicitando para Desarrollo Social y también para el Ministerio de Obras Públicas. Así también la solicitud que nos pueda venir alguien del MOP, si es posible, a hacer una presentación con respecto al Plan Nacional de Embalses, lo actual, lo vigente, lo antiguo, lo que tengan hoy día disponibles con respecto al Plan Nacional de Embalses. Ahora, si están todos de acuerdo, ¿sí? Sí, bueno, ¿está de acuerdo usted, don Carlos? Ah, ya, ok, don Carlos. No, pero denos su apreciación. Entonces, nuestra recomendación es que se pueda invitar, ¿cierto?, a la directora de Obras Hidráulicas, pero también al director nacional de Riego, de la Secretaría Ejecutiva, porque es donde es esa conversación entre estos ministerios donde se desarrolla esta política, y además tienen bastante que decir al respecto. Gracias, don Carlos. Tomamos su sugerencia y está ya anotada por nuestra secretaria. Así que acordamos entonces esta solicitud. Y lo último, que pudiéramos también, dado que tenemos hoy día dos proyectos que vamos a revisar, acaba de ingresar un nuevo proyecto en nuestra comisión, que es por el tema de las tarifas eléctricas, si no me equivoco, en los temas para los sistemas de servicios sanitarios rurales. Así que también ahí vamos a tener que trabajarlo. Por lo tanto, dejar las invitaciones para una sesión especial en algún momento del mes de septiembre, si es que les parece bien a la comisión, que la podamos ir definiendo en la medida de las necesidades. ¿Están de acuerdo? Sí. Entró a recursos hídricos, pero no necesariamente tiene que ser discutido primero en energía. No, está para acá. Sí. Así que se acuerda entonces programar una futura fecha para todas las invitaciones que consideremos, incluyendo las audiencias, incluyendo la audiencia por el tema de los embalses. Bien. ¿Algún otro varios, señoras y señores diputados, para seguir avanzando con la orden del día? Bien. La sesión de hoy tiene por objeto iniciar la discusión en general de los siguientes proyectos de ley. Primero, el que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, boletín 15.996-33. Y segundo, el que modifica el Código de Aguas para aumentar el área de protección de los pozos de servicios sanitarios rurales, boletín 16.155-09. Los autores de las mociones, la diputada Bello y diputado Pino, entregarán los fundamentos de las iniciativas legales. Se encuentran invitados en esta oportunidad el director general de Agua, don Rodrigo Sangüesa, y también el asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves, quienes también tendrán parte de la discusión para entregarnos la opinión del Ejecutivo. Partimos con la diputada Bello para que nos pueda entregar la presentación de su proyecto, por favor. Les pasé, voy a tratar de enviar el mismo documento que tengo aquí impreso, lo voy a hacer al tiro para que los diputados y diputadas que están telemáticamente puedan ir leyéndolo también. Ay, ayúdame, ¿cuál era? Ese, ¿cierto? Ya, pero lo voy a enviar a Recursos Hídricos. ¿Cómo se llama el grupo? Ah, me lo estabais diciendo. Qué imbécil. Ya, ahí lo mandé para el diputado Alexi, el diputado Cristóbal, la diputada María Luisa y el diputado Nelson, para que lo puedan ir leyendo también desde su teléfono. Bueno, hemos estado trabajando junto al equipo en un proyecto que tiene por nombre Proyecto que modifica el Código de Aguas en materia de protección de captación de agua, especialmente las con destino de consumo humano y saneamiento perteneciente a comités o cooperativas que prestan servicios sanitarios rurales. Quisiese ser breve. Creemos que hay un problema que se torna
un poco técnico, pero también que tiene que ver con la situación actual en la que estamos en materia hídrica. Sabemos que hay una crisis, yo creo que seguir insistiendo sin precedentes, con precedentes, estamos en medio de una crisis en donde la desertificación va avanzando y no va retrocediendo. En ese sentido, creemos que es importante generar prioridades respecto al recurso hídrico, generar prioridades hacia quién va dirigido, y en ese sentido también la nueva reforma del Código de Aguas no los dice, que tiene que ver con la bebida, saneamiento, agricultura familiar campesina, y el último que es el de generar de alguna forma que el ecosistema no muera, en palabras muy vulgares. Para que estemos en contexto, no tenemos agua. Yo creo que eso ya es un consenso. 97% de las comunas en la región de Valparaíso, que es la región que yo represento, estaban a marzo de este año declaradas como zona de escasez hídrica. A nivel nacional la cifra es del 29%. Entonces, por ende, lo que necesitamos hoy día priorizar es el agua para las personas en momentos de crisis. Las APR, que son alrededor de 2.300 organizaciones sin fines de lucro, son quienes en los territorios rurales hacen efectivo el derecho humano al agua en las zonas rurales. Es por eso que este proyecto de ley responde o quiere responder a una demanda urgente de nuestros territorios, y por ende los invitamos a generar una discusión legislativa para garantizar el agua, pero no solamente en cantidad, sino también en continuidad y calidad. Creemos que esas tres C son fundamentales: cantidad, continuidad y calidad. Sabemos también que esta discusión, y si así lo tienen para bien los diputados y las diputadas, de rememorar un poco la historia de esta comisión, que es mucho anterior a la que nosotros somos o no diputados, es que el 2019 hubo una discusión similar respecto a los radios de protección y también en la reforma del Código de Agua. No es nueva esta discusión, no se nos ocurrió a nosotros, tiene que ver con problemas que suceden a las APR en general. Nosotros creemos que esta propuesta es una propuesta innovadora, sobre todo para el contexto nacional, y lo que pretendemos entonces es abrir una discusión técnica, pero además a volver a consensuar voluntades políticas, porque este tema sobre todo tiene que ver con un derecho humano, que es la consagración del agua. También creemos que tenemos que entender, y de alguna forma creemos que no puede ser que haya agua para sostener desarrollos económicos y no para sostener la vida de las personas en sus hogares. Creemos que esa tensión en medio de una crisis tiene que ser resuelta. Queremos invitar a APRs a contar sus testimonios. Sabemos que a lo largo del país suceden cuestiones como, por ejemplo, en la cuenca del río Petorca, en Hierro Viejo, también cerca de donde nosotros vivimos, en Santa María, también se secaron pozos, y me imagino que en diversos territorios hay ejemplos para poder poner sobre la mesa. Hoy día, ¿qué tenemos para proteger entonces la captación de aguas subterráneas? Porque además hay que decirlo que la mayoría de las APRs de eso subsiste. Entonces hoy día tenemos el problema que lo definimos así. Hoy día se ven amenazadas las fuentes de agua de las APRs, tanto en cantidad como en calidad. Y eso es algo que nos gustaría iniciar una discusión. ¿Por qué? La pregunta también es importante. ¿Por qué vemos amenazada la calidad y la cantidad? Uno, por el cambio climático. Eso es una cuestión que no podemos negar. Dos, por la sequía inminente en nuestros territorios. Y también, y algo importante, por el desarrollo poco sustentable de algunas actividades económicas e industriales, como la agrícola o minera. Entonces el PDL surge para mejorar la protección de las fuentes de agua, en este caso fuentes de agua subterráneas. ¿Cómo estamos protegiendo hoy la captación de agua subterránea? En el artículo 61 del Código de Agua nos informan que hay 200 metros de separación entre un pozo u otro. Sin embargo, aquí tenemos algunas observaciones. No se distinguen, por ejemplo, condiciones hidrogeológicas, el diámetro y la profundidad. Y me quiero detener en el diámetro y la profundidad, porque no es lo mismo cuando una agrícola hace un pozo, si ustedes pueden ver los arranques que tienen las APR, a que una organización sin fines de lucro haga un pozo con un diámetro y una profundidad en particular.
Y aquí también queremos iniciar una discusión porque creemos que se está protegiendo respecto a una perspectiva cuantitativa. Y eso quiere decir que se protege entonces o se hace una protección al derecho, pero en torno solamente a la propiedad privada. Y creemos que hoy día, en una crisis hídrica, no solamente tiene que valer la protección del derecho a la propiedad privada, que va a seguir existiendo. Este proyecto de ley no tiene ninguna intención de cambiar esa perspectiva, de cuidar los derechos de agua de cada quien que tenga, sino aumentar perspectivas para, de alguna forma, proteger esta captación de agua. ¿En dónde tenemos, de alguna forma, en el PDL, dónde podemos encontrar la protección? En el artículo 61, donde nos dicen que la área de protección son de 200 metros, donde se prohibirá instalar obras similares. Sin embargo, en el reglamento de normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, tanto para facilitar el derecho de aprovechamiento de agua como la resolución de la constitución de derechos de agua, se debe indicar el radio de protección, y este no puede ser mayor a 200 metros. Sin embargo, pueden haber excepciones, solo si no se ve afectado el derecho de propiedad de otro usuario. Entonces, aquí lo que estamos entendiendo es que hay una protección en torno a la captación de aguas subterráneas cuantitativa y fija. Cuantitativa porque solo se está fijando en que no se afecten derechos de otras personas. Por ejemplo, no se afecte el derecho del APR Los Rosales versus la agrícola Los Rosales, del mismo territorio. O sea, pueden estar los dos sin que uno afecte al otro. Creemos que es importante. Nuestra Constitución consagra el derecho a propiedad privada. Eso es ineludible. Sin embargo, creemos que hoy día, en medio de una crisis climática, en medio de una sequía que avanza sustancialmente desde la región de Atacama hasta regiones de O'Higgins, por ejemplo, y que va a seguir avanzando, creemos que proteger solo la propiedad privada no es suficiente. No es suficiente porque hay condiciones que pueden estar cambiando. Entonces nosotros y nosotras en mi diputación creemos que es importante cambiar una perspectiva cuantitativa a una perspectiva cualitativa. Y, por ejemplo, que podamos entonces tener respecto a la protección un área de influencia y no solamente 200 metros. Mira, me gustaría mucho tener una pizarra para poder explicarles, pero voy a tratar de ser lo más explicativa posible. Cuando hablamos de 200 metros nos referimos a esto, como esos son los 200 metros y nos referimos a lo largo. Pero cuando nosotros decimos que podría ser un poco más, es porque estamos pensando en el diámetro y la profundidad. Porque alguien podría sacar agua de aquí y no le afecta acá. Entonces, insistimos, la tesis más fundamental para nosotros es que hoy día solamente procurar la protección de las aguas subterráneas en materia de derechos de propiedad privada es insuficiente. De ninguna manera este proyecto viene a decir que no vamos a cuidar la propiedad privada. No se asusten, eso no es así. Solamente que queremos inducir más elementos, como un área de influencia, una protección ambiental. Cuando hay vertederos o vertederos ilegales, se cruzan las napas y pueden que los APRs sean intoxicados de esa agua. Hoy día necesitamos entonces, por eso yo les decía que lo más importante de este proyecto no solamente es esa visión cuantitativa y fija, sino tener estas 3 C, cantidad, continuidad y calidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos propiciando es el derecho humano al agua, no es nada más ni nada menos. Sí, entonces, por consiguiente, queremos pasar de una solo cuantitativa fija a una cualitativa, en donde se proteja también o se piense como protección las áreas de influencia, la protección ambiental, un sistema hidrológico, los usos para qué se va a generar, y aquí lo que nosotros estamos intentando de alguna forma es entregar o que sea DGA el que genere un método para estar pensando. Aquí no hay una respuesta, no hay un guarismo apropiado, pueden ser 200 metros, en otro momento hablamos de 1000 metros, no tiene que ver con eso porque efectivamente son guarismos que tienen que ver para protección de alguna forma. Pero hoy día lo que nosotros queremos con este proyecto es, uno, invitar a la academia, invitar a las APRs y que nosotros como poder político podamos debatir de alguna forma cómo queremos que se proteja de alguna forma quienes o cómo protegemos la captación de aguas subterráneas para que estas organizaciones sin fines de lucro puedan entregar
tanto en cantidad, en continuidad y en calidad, el derecho humano al agua. Esa es la propuesta, creemos que este es el lugar más democrático para hacerlo. Tenemos varios invitados que me gustaría pasar a nombrar. Queremos invitar a dar su testimonio a la comisión, a representantes de APR en nuestro distrito, la Unión de APR de la Cuenca del Río Petorca, a invitar al concejal Álvaro Escobar de Petorca, al gobernador de la región de Valparaíso, que en él Rodrigo Mundaca, que constantemente, y él puede en una fecha en particular, el 13 de septiembre. ¿Y por qué quisiéramos invitar a Rodrigo Mundaca? Porque efectivamente ha sido uno de quienes ha insistido constantemente en cómo protegemos los pozos de las APR, y creemos que es una persona que tiene el liderazgo, pero también el respaldo social para poder hablar respecto a estos temas. A los académicos del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, Daniela Rivera, Guillermo Donoso, y del Ejecutivo además también quisimos invitar a Denise Charpentier, subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales. Eso, señor presidente. Gracias, diputada Bello, por la presentación de el boletín 15.996-33. La señora secretaria tomó nota acerca de las propuestas de invitados. Al finalizar la presentación del Ministerio de Obras Públicas de parte del señor Rodrigo Sangüesa y de don Carlos, vamos a abrir el espacio para las invitaciones, ¿ya? Así que ahí vamos a tener que ver cómo lo vamos a manejar. Y se me quedó algo del Varios, que era de la diputada Valls, con respecto a la reunión del día lunes. Ya, si podemos solicitarle al subsecretario de Obras Públicas que nos envíe la presentación que ellos nos entregaron ese día para la comisión, por favor, de la reunión de la Mesa Única Nacional de Servicios Sanitarios Rurales. No, los invitados los vamos a ver al final, todos los invitados una vez que terminemos para este proyecto. ¿Ya? Bueno, es mi turno ahora de poder hacer una breve presentación. La diputada Bello ha hecho una presentación bastante completa. Yo también, este proyecto busca modificar el artículo 61 de la misma ley 21.435, el boletín 16.155, y lo principal es que este proyecto está centrándose en la definición de dimensiones específicas para las áreas de protección en torno a los puntos de captación de aguas subterráneas. Este proyecto establece dimensiones estándar para un área de protección basada en condiciones hídricas normales y situaciones de sequía, que son las situaciones, como podría decirlo de alguna forma, anormales. La autoridad competente puede ajustar estas dimensiones, obviamente, para resguardar el recurso hídrico. Introduce la posibilidad de otorgar excepciones para franjas o radios de protección superiores en casos debidamente justificados, equilibrando la conservación del recurso con las necesidades del suministro. Y creemos que se podría mejorar, se podría brindar una mayor orientación sobre qué circunstancias podrían ser consideradas como casos debidamente justificados por parte del Ministerio, ya que hoy día en los territorios que mencionó la diputada Bello, ¿cierto?, de la provincia de Petorca y de la región de Valparaíso, son muy similares a las situaciones que vivimos hoy día en la región de Coquimbo, en la cual la sequía ya no es algo anormal, sino que es parte de la vida cotidiana. Entonces, poder quizás tener definiciones con respecto a eso y definir con precisión las condiciones y criterios para otorgar excepciones, lo cual nos ayudaría a prevenir interpretaciones ambiguas y así asegurar una aplicación coherente y una mejor administración del recurso hídrico en los territorios en los cuales podamos aplicar esta norma. Esa sería mi presentación, estimadas diputadas y diputados, y don Carlos y don Rodrigo. Así que ahora le doy tiempo a don Rodrigo para que nos pueda exponer la visión del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Aguas. Diputada, ya le di la palabra, diputada, al diputado, discúlpeme, pero no puedo darte la orilla, se la di a don Rodrigo. Un poquitito chiquitito. Después podemos hacer comentarios, okay, por favor. Es que no se va a entender. Don Rodrigo. Señor presidente, por su intermedio, y saludar a las diputadas y diputados que están presentes en la sesión. Preparamos una presentación que voy a ver cómo... Sí. Ahí está. Súper. A ver, nosotros hemos revisado los dos boletines, ¿cierto?, de ambas iniciativas de proyecto. Y hemos preparado esta presentación con algunas líneas generales y también algunos conceptos que hoy día ya están en la normativa vigente y también algunas miradas técnicas de esto. Por lo tanto, estos dibujos que la diputada estaba ahí indicando, hay algunas imágenes
que nos puedan dar referencia de eso. Primero que todo, hoy día el Código de Aguas tiene un artículo que es el 61, y este artículo indica que la resolución que otorga el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá un área de protección en la cual se prohibirá instalar obras similares, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella. Y en el segundo inciso señala que esta franja o radioprotección será de 200 metros. Y efectivamente, como señaló la diputada, se establece que en casos justificados se podrá ampliar esta área. ¿Cómo se solicita una mayor área? Con antecedentes técnicos que respalden, ¿cierto?, esta petición. Eso es hoy día lo que como Dirección General de Agua, que está en el reglamento 203, así está establecido. En la imagen de la lámina, ustedes pueden ver, esto es solamente un ejemplo, no es un caso real, la situación de 3 áreas de protección de 200 metros. Esto ubicado, por ejemplo, en la plaza, ¿cierto?, en Santiago. ¿Y cuánta es el área en definitiva para entender cuál es la dimensión de estas áreas de protección en cada una de las captaciones? En la segunda lámina, mencionar el decreto 203 del año 2013. Un breve complemento solo de que cuando el director se refiere en el artículo 61 que puede ser de más de 200 metros, si bien queda abierto para casos técnicamente justificados, pero el legislador se preocupó de establecer en situaciones tales como está justamente centrado en el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento. Es decir, el artículo, si bien plantea que pueden ser de 500 metros, es decir, un diámetro de 1000 metros, un radio de 500 metros, se preocupa de señalar justamente como ejemplo aquellos, dice, casos de pozos pertenecientes a un servicio sanitario rural o a una cooperativa de servicio sanitario rural. Es decir, justamente el mundo de la APR el que tiene esta excepción de diámetro hasta 1000 metros o radios de 500 metros. El decreto 203 del año 2013, que define las normas de exploración y explotación en aguas subterráneas, también señala esto respecto de la dimensión de la franja, ¿cierto?, o radio de protección, dice 200 metros medidos en terreno. Y establece algunas excepciones que ahí las vamos a señalar a continuación. En la lámina que ahí se muestra, también hay una imagen, esto es solamente un ejemplo, en el cual tenemos un radio de protección de 1000 metros. ¿Y cuál es la cobertura en definitiva que esta área, ¿cierto?, involucrada con este radio de protección para un punto de captación ficticio en este caso, pudiese tener o tendría, perdón, en la ciudad de Santiago, con un pozo construido, ¿cierto?, donde está la bandera bicentenario. ¿Cuáles son algunas particularidades del decreto 203? Dice que para la constitución de nuevos derechos podrá solicitarse un área de protección mayor a la indicada en el artículo 26, y esta dimensión del área de protección deberá justificarse, ¿cierto?, con la presentación de una memoria técnica. Esto no estaba establecido en el Código de Aguas anterior al año 2022, sí quedó en el reglamento que es al cual pertenece el artículo 27. Y además, ¿cierto?, plantea que para los casos especiales de protección de fuentes curativas, ¿cierto?, también, de acuerdo al Decreto Supremo número 106 del año 97, se podrán definir áreas de protección diferentes. Y esto también, la experiencia dentro del servicio señala que esto se realiza solamente con antecedentes técnicos presentados y que respalden esta área distinta de protección mayor a 200 metros. Por otro lado, ¿cierto?, la norma chilena vigente hoy día de agua potable y en fuentes de saneamiento, de abastecimiento, perdón, y obras de captación, también se refiere al radio de 200 metros con centro, ¿cierto?, en el eje del pozo, más que en el pozo, en definitiva es la captación existente.
En primer término, ¿cierto? Un análisis técnico previo a entrar en discusión de ambos proyectos o desde la mirada desde la propia EGA. Las áreas de protección de las captaciones de agua subterránea no están pensadas, y esto es importante señalarlos, para evitar la extracción de agua por parte de otras personas, incluyendo los mismos sistemas de APR. Cabe señalar que dentro de un sector acuífero pudiésemos perfectamente tener 2 sistemas de APR a menos de 200 metros. Esto depende mucho de la cobertura, ¿cierto?, del tipo de obra, etcétera. Sino que su objetivo del área de protección es proteger justamente el acuífero. Y estas áreas de protección de aguas subterráneas son instrumentos de protección local del sector acuífero respecto de la obra de captación existente. Cuando la Dirección General de Aguas, y lo vamos a ver dentro de las láminas siguientes, tiene en el Código de Aguas hoy día elementos técnicos y elementos legales, en definitiva, que hablan de la sustentabilidad y la protección. Y aquí definir lo siguiente. ¿Cómo se define un radio de influencia o un radio de protección, o cuáles son las características que tenemos que tener a la vista para esto? El radio de influencia es una zona en la cual el nivel piezométrico, esto es el nivel de agua, de una captación subterránea desciende por la extracción, y a mayor caudal bombeado, mayor va a ser el cono de presión. Ahí vamos a ver en la siguiente lámina algunas imágenes para poder explicar en específico esto. Y la propia experiencia en términos del cálculo de radios de influencia a través de las pruebas de bombeo presentadas por los titulares, dentro de sus presentaciones indican que al menos en nuestro territorio los radios de influencia por regla general son menores a los 200 metros. Lo segundo es que el radio de influencia va a depender también del tipo de acuífero. No todos los sectores acuíferos son similares. Tenemos acuíferos que están confinados, por lo tanto el nivel de extracción o el nivel de entrega de agua de cada uno de estos difiere. Lo que es importante aquí señalar es que en cada uno de los expedientes o solicitudes presentadas en la Dirección General de Aguas se acompaña una prueba de bombeo que muestra cuál es el caudal que es posible de extraer desde esa fuente o desde ese punto de captación, y que además incorpora las características estratigráficas del acuífero, es decir, a qué profundidad se está extrayendo el agua, y de acuerdo a este antecedente, es posible establecer si estamos hablando de una extracción de un acuífero libre o de un acuífero confinado. También es importante señalar que hay una variable no menor que es importante considerar, que se refiere a los caudales de bombeo. A mayor caudal de bombeo, el área de influencia de la captación es mayor. Esto también va a depender de las características del acuífero en términos de su transmisibilidad, que son las propiedades hidrológicas del acuífero, y del coeficiente de almacenamiento que ahí está definido. Por lo tanto, cuando se determina un radio de influencia empíricamente, es necesario revisar de qué tipo de acuífero estamos hablando, cuál es el caudal de bombeo para esa captación y de las características hidrogeológicas, ¿cierto?, de este acuífero. En la lámina que se muestra allí es posible ver en la primera figura superior izquierda el cono de depresión que se produce para un caudal de extracción, y efectivamente lo que ustedes pueden ver allí es el radio de protección. Este radio de protección corresponde a cuando se logra estabilizar en un cierto tiempo el caudal de bombeo, permitiendo, ¿cierto?, que este radio de influencia se mantenga en el tiempo. En definitiva, el reglamento del 203 de aguas subterráneas señala que se entenderá que un pozo se encuentra en su condición constante de extracción, o que es capaz de entregar este caudal, cuando el nivel dinámico no varía en 2 centímetros por hora. Es decir, hay una condición técnica para que esto se cumpla. Y en esta condición técnica, que se refiere a un tiempo de extracción, se define a través de una fórmula cuál es el radio de influencia de esta captación para ese caudal en este acuífero con estas constantes
que mencioné, que son la transmisibilidad y el coeficiente de almacenamiento. En la imagen que está en el borde inferior derecho es posible observar algunas imágenes que se refieren a los tipos de acuífero que podemos encontrar. Principalmente acuíferos libres y acuíferos confinados. Usualmente la extracción de acuíferos confinados, estamos hablando de pozos profundos, no existe una definición precisa de qué es lo que se entiende o no por profundo, pero en el caso particular de los sistemas de saneamiento rural, por regla general la profundidad de los pozos es del orden de 30, 40 hasta 60 metros principalmente. Por lo tanto, estas son condiciones previas que uno tiene que tener a la vista en la determinación de los radios de protección. Lo importante en esto es que cuando se realizan las pruebas de bombeo, que determinan efectivamente cuál es el caudal posible de extraer, las pruebas de bombeo se realizan en los tiempos donde no tenemos, por ejemplo, recarga de acuífero y que muestra efectivamente cuál es el comportamiento real de la disponibilidad del sector correspondiente. Si, por ejemplo, uno hace una prueba de bombeo en época de invierno, ciertamente vamos a estar capturando en la prueba de bombeo caudales que provienen de la lluvia, que efectivamente van a recargar el acuífero, pero que no hablan del volumen de almacenamiento correspondiente, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los factores que cuando se revisan en región, los antecedentes técnicos presentados por todos los titulares se verifica. La fecha de prueba de bombeo que esta haya sido realizada para el caudal solicitado también se incorporan de parte de los titulares y es posible añadir también pruebas de gasto variable para ver realmente cuál es el comportamiento del acuífero y en particular, ¿cierto?, de esta obra de captación. Bueno, y vamos a las ideas matrices de ambos proyectos. El boletín 15.996 busca, ¿cierto?, fortalecer las medidas existentes y agregar nuevas de protección, agregar nuevas medidas de protección, ¿cierto?, en torno a pozos de captación de aguas subterráneas, con el objetivo de resguardar especialmente la cantidad, la calidad de agua extraída con destino hacia el consumo humano por organizaciones comunitarias o cooperativas que prestan servicios sanitarios rurales. Y este proyecto consta de un único artículo y un artículo transitorio. Me quería detener acá en señalar que en materias de calidad de agua subterránea, también la Dirección General de Agua dispone, no en todos los sectores de acuífero, de obras de captación, que son piezómetros para el estudio, donde determinamos los niveles correspondientes del sector y también se toman muestras de calidad. Paso al boletín 16.155-09. Esta iniciativa tiene, ¿cierto?, ahí por finalidad aumentar el área de protección en metros para los pozos que pertenecen a servicios sanitarios rurales y cooperativas de servicio sanitario rural con la finalidad de garantizar el agua para el consumo humano. Y en particular, este boletín consta de un solo artículo. Hemos reescrito, ¿cierto?, aquello que está en ambos boletines. Comenzamos por el 15.996-33. Este articulado en particular plantea sustituir completamente el artículo 69 existente en el Código de Aguas, 61, perdón, y busca establecer un área de influencia en torno al punto de captación, que será, dice, la resultante de la superposición en plano de dos condiciones o dos de áreas de protección. La primera, un área de protección de derechos, para evitar la afectación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas de terceros, en la cual se prohibirá instalar obras similares, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella, y superpuesta, ¿cierto?, con una captación para el consumo humano, con un área de protección ambiental, donde se restringirá la instalación de actividades productivas insalubres, contaminantes o peligrosas. Establece este articulado que la protección ambiental se establecerá en el Reglamento de Normas de Explotación y Exploración de Aguas Subterráneas del Ministerio de Obras Públicas, con una metodología de cálculo para las dimensiones de las áreas de protección de captaciones de aguas subterráneas.
y que consideren, ¿cierto?, características hidrogeológicas del emplazamiento de cada pozo, así como las características propias de la captación, como el diámetro, la profundidad, el caudal extraído, y el uso al que se destina el recurso. Sobre lo primero, es importante señalar o recalcar que hoy día cuando se determinan los radios de protección, este análisis ya es considerado dentro del tratamiento de derecho de aprovechamiento en región, es decir, se consideran el sector acuífero, se consideran las variables hidrogeológicas del mismo, el caudal de bombeo. Y lo que busca, acá señala este artículo que se busca sustituir, evitar, ¿cierto?, los riesgos de contaminación de aguas subterráneas y la afectación de aguas superficiales. Entonces acá lo que estamos viendo es que se está comenzando a instalar, ¿cierto?, algo que dentro de los procedimientos para el otorgamiento de derecho de aprovechamiento en el manual de normas de la DGA para la constitución de derecho de agua subterránea ya existe, que se refiere a la interacción de las aguas subterráneas con aguas superficiales. Finalmente, indica que cuando, según el artículo 5 bis, se otorgue una autorización de extracción transitoria de aguas a un comité o cooperativa de servicios sanitarios rurales, se establecerá para el punto de captación autorizado un área de protección transitoria de 1000 metros de radio, donde no se podrán instalar otras obras similares, con los mismos plazos de autorización mientras se tramitan los derechos de aprovechamiento de aguas y se establecen las áreas de protección definitiva. Por lo tanto, por un lado, elimina el área de 200 metros definida en el artículo 61 y propone, ¿cierto?, un área de 1000 metros para las condicionantes del artículo 5 bis. Y el artículo transitorio correspondiente de este proyecto boletín 15996-33 señala que el área de protección indicada en las resoluciones de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas anteriores a la fecha de promulgación de esta ley será conocida en adelante como área de protección de derechos y cuyos titulares podrán solicitar a la autoridad competente una revisión de sus dimensiones una vez que se publique la actualización del reglamento de normas de explotación y exploración de aguas subterráneas del Ministerio de Obras Públicas. Aquí me gustaría detenerme, enseñar que hoy en día, a abril del año 2022, en derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas a nivel nacional tenemos del orden de 55.000 derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, si eventualmente esto llega a legislarse en este tenor y los titulares de estos derechos de aprovechamiento quisieran revisar sus áreas de protecciones, tendríamos que hacer 55.000 revisiones. Solamente comentar aquello. Y finalmente termina el artículo transitorio indicando que los comités o cooperativas de agua potable que presten servicios sanitarios rurales y las empresas concesionarias de servicios sanitarios podrán, además de lo anterior, solicitar la asignación de un área de protección ambiental para sus puntos de captación. Es decir, remite este artículo transitorio hacia los derechos anteriores otorgados, mirando áreas de protección y áreas de protección ambiental. El segundo boletín, el 16.155-09, señala y busca lo siguiente. Indica, luego del vocablo en torno a ella existente en el artículo 61, eliminar el siguiente texto. La dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros medidos en terreno. En casos justificados, se podrá autorizar una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a un servicio sanitario rural o a una cooperativa de servicio sanitario rural. Y busca reemplazarlo por el siguiente texto. Durante periodos de condiciones hídricas normales, se establecerá un área de protección de 300 metros medidos en terreno, alrededor de cada pozo de extracción de agua. No obstante, en situaciones de sequía declaradas por la autoridad competente, esta área de protección se ampliará a 1000 metros. También medidos en terreno para nuevos pozos ubicados en las zonas donde existen pozos pertenecientes a servicios sanitarios rurales
o cooperativas de servicio sanitario rural destinados, ¿cierto?, a asegurar el consumo humano. Señala luego que en casos debidamente justificados, la autoridad competente podrá autorizar una franja o radio de protección superior a los metros indicados. Nuevamente, rescata, ¿cierto?, aquello que ya hoy día, por ejemplo, está indicado en el artículo 61 vigente, con el propósito de resguardar el recurso hídrico y garantizar el suministro sostenible de agua para las comunidades rurales. Finalmente indica que la autoridad competente establecerá las condiciones y procedimientos para la debida autorización de las excepciones, con el objetivo de asegurar la conservación adecuada del acuífero y mantener un equilibrio en el acceso al recurso hídrico, siempre velando por el interés público y el bienestar de la población afectada. Quisimos compartir algunas imágenes. Estas sí son situaciones reales. Las dos primeras láminas, la que está al borde izquierdo de la pantalla y la que está al centro, corresponden al sector hidrológico en la cuenca Aconcagua, sector Nogales y Hijuelas. La primera lámina muestra radios de protección de 200 metros, que son los que ya están entregados a estos derechos de aprovechamiento. En cada puntito rojo es un derecho de aprovechamiento entregado, y los radios de protección son aquellos que han sido otorgados a cada una de estas captaciones. La normativa hoy día señala que no pueden existir dos captaciones a menos de 200 metros, salvo que el segundo titular de derecho de aprovechamiento autorice al que ya, el que ya tiene un derecho de aprovechamiento, autorice al que ya ingrese una nueva solicitud. Esto está no en la ley, no está en el artículo 61, sí está en el reglamento 203, y establece cuál es el procedimiento para obtener esta autorización. La lámina del medio, estos son derechos de agua entregados, los puntos en amarillo, son puntos ficticios. Aquí hicimos el ejercicio diferente. Los puntos en amarillo corresponden a captaciones ficticias de derechos de aprovechamiento, de los cuales establecimos un buffer de 1000 metros de protección, y como ustedes pueden observar, para estas captaciones, el área de protección involucrada contiene muchos derechos de aprovechamiento existentes. En ambas láminas, los puntos rojos son derechos que hoy día están otorgados. Solo en la lámina del medio, los puntitos amarillos son puntos de captación ficticios que solamente los instalamos para ejemplificar qué sucedería constituyendo o entregando, áreas de protección o radio de protección de 1000 metros para cada una de las captaciones. Y de fondo, si se logra ver bien, espero que así sea, están demarcados los roles y las propiedades de cada uno de estos derechos. O sea, en cada una de estas captaciones que está en cierto predio, si uno mira el fondo de la lámina, se va a observar, o es posible observar, que están delimitados los roles de propiedad. Es decir, ciertamente en la condición hoy día existente, las áreas de protección no solamente involucran el terreno donde está la captación, sino que también los terrenos aledaños. Y esto ha sido una de las complicaciones que cuando un titular nuevo viene a presentar un derecho de aprovechamiento, se encuentra con esto porque en definitiva, ¿dónde construye su pozo para quedar fuera del área de 200 metros y poder, ¿cierto?, solicitar un derecho de agua? Y en la última imagen, que está a la derecha de la pantalla, se pueden allí observar algunos sistemas. Esto es en la región de Coquimbo, en el Valle del Elqui, algunos derechos de aprovechamiento, ¿cierto?, de sistemas de APR existentes, donde, por ejemplo, Andacoyito, que está acá, contiene, ¿cierto?, dentro de su área de protección ya derechos de aprovechamiento otorgados. Esto es lo que hoy día uno usualmente encuentra. Y, por ejemplo, cuando hemos tramitado o se han presentado solicitudes de derecho de aprovechamiento, ingresa la solicitud a la Dirección General de Aguas, se hace el examen de admisibilidad correspondiente, se revisa que efectivamente vengan los documentos técnicos que avalen el caudal solicitado, esto es la prueba de bombeo, más el perfil estratigráfico al menos, y cuando se materializa, ¿cierto?, esto en la base de datos, nos encontramos con situaciones como esta, donde
la solicitud o donde el APR está contenido está construido, perdón, a menos de 200 metros de derecho de aprovechamiento ya existente. Y lo que ocurre es que cuando se presentan estas solicitudes, de acuerdo al reglamento 203 que está vigente, es necesario que presente la autorización del titular de derechos de agua. Y esto, cierto, ha retrasado la tramitación de solicitudes, además de otras variables, como por ejemplo, para los que se recuerdan, el año 2005, cuando estuvo la ley del mono, y se presentaron expedientes cuartos transitorios, sextos transitorios bajo la ley, bajo el amparo de la ley, perdón. Muchas de nuestras captaciones de los sistemas de saneamiento rural estaban construidas en ciertos predios, pero no tenían los dominios de propiedad. Y por lo tanto, ahí también ha sido una de las razones por las cuales hoy día existen todavía expedientes en tramitación y la DGA de esa fecha. Para cerrar, algunas observaciones de ambos proyectos. Para el boletín 15.996, la creación de áreas de influencia o de áreas de protección ambiental crean nuevas funciones para la DGA. Hoy día nosotros no tenemos delegada la protección o la determinación de áreas de protección ambiental. Esto puede generar, ¿cierto?, una recarga de trabajo, que en definitiva, o de tarea, que no está evaluada, y a partir, ¿cierto?, de la revisión del área de protección establecida, ¿cierto?, por la norma transitoria. Por esto delante me refería, y ahí lo vuelvo a indicar, respecto de los 55.000 derechos de aprovechamiento ya existentes, que están otorgados y que están catastrados en la dirección. Por otro lado, no está claro si es la DGA quien va a calificar estas actividades que califiquen, ¿cierto?, como productivas insalubres, contaminantes o peligrosas, ni quién, ¿cierto?, aplicará esta exclusión, que es la que se refiere este boletín. La autoridad también, dicen, deberá analizar caso a caso la fijación de radioprotección, del área de protección, con la consiguiente brecha entre las situaciones similares que a simple vista respecto de los titulares de derechos de aguas futuros. Por ejemplo, solicitudes de SCR que se presenten hoy versus aquellas que se van a presentar un año o 2 años posterior. En definitiva, como señalé delante, pudiésemos tener varios sistemas de APR, de SCR, dentro del mismo radio de protección, y por lo tanto eso significaría también compartir ahí hay un tema que hay que mirar. Finalmente, vemos que el proyecto de ley no resuelve completamente el problema en que quedan los títulos de derecho de agua que cuentan ya con un área de protección una vez que ésta sea modificada, puesto que puede ser a petición del titular o bien de oficio por la Dirección General de Agua. Esto significa generar un procedimiento que no sería complejo, pero sí aumentar, ¿cierto?, la carga en términos de cuáles son las áreas de protección que podemos entregar. No se explica en particular cómo se conjuga la superposición del área de protección general, que está más bien relativizada a los derechos de aprovechamiento, con el área de protección ambiental, y que es señalada, ¿cierto?, en el encabezado del artículo 61 que se propone en este boletín. Para el caso del boletín 16.155, el proyecto de ley introduce el concepto de condiciones hídricas normales. Es necesario definir esto, qué es lo que vamos a entender por condiciones hídricas normales. Y establece, ¿cierto?, que la Dirección General de Aguas deberá, ¿cierto?, establecer un radio de 300 metros de área de protección de las captaciones de aguas subterráneas. No se entrega muchas luces respecto de qué se puede entender por condiciones hídricas normales en medio de una condición de hoy día de crisis de cambio climático, y necesita, ¿cierto?, incorporar argumentos técnicos para aumentar, ¿cierto?, a 600 metros de diámetro el área de protección versus los 200 de radio que hoy día se están entregando en el artículo 61. Finalmente, en el punto 2, es bueno mencionar que para las situaciones de sequía, el proyecto establece un área que se ampliará a 1000 metros, es decir, 2 kilómetros de diámetro. Es bueno que recordemos la imagen que presentamos dentro de la ciudad de Santiago,
y también en las láminas donde presentamos las 3 imágenes. ¿Qué significa esto? En términos de superficie, en términos de la incorporación de un área mayor dentro del territorio. Esto es necesario revisarlo. Y aquí hace algo que nos parece muy importante señalar, porque el decreto de escasez hídrica es variable, ¿no? Y es renovable por un lapso máximo de 12 meses. Y se establece solamente cuando se dan ciertas condiciones estadísticas. La redacción en particular, en lo que se refiere al área de protección, no deja claro si favorece o perjudica a los comités o cooperativas que prestan servicios sanitarios rurales. Creo que ahí eventualmente se puede hacer alguna mejora en el texto, podemos revisar. Y el inciso tercero del nuevo artículo 61 propone y señala que en casos debidamente justificados, la autoridad competente podrá autorizar una franja o radio de protección superior a los metros indicados, con el propósito de resguardar el recurso y garantizar un suministro sostenible de agua para las comunidades rurales. Aquí vemos 2 situaciones. Primero, que se introduce la expresión suministro sostenible, se aleja del destino de consumo humano y saneamiento, y por otra parte, ¿cierto?, involucra comunidades rurales, es decir, ya no estamos hablando de organizaciones comunitarias o cooperativas que prestan servicios sanitarios, sino que de comunidades rurales, lo que se hace difícil en el cumplimiento de esto. Entonces aquí hay conceptos nuevos que se han ido incorporando y que es necesario probablemente precisar. Y finalmente algunos comentarios. En Chile es relevante el aprovechamiento de agua subterránea del sector rural, de eso tenemos conocimiento. El Código de Aguas nace, ¿cierto?, en el año 81, mirando, ¿cierto?, el aprovechamiento de aguas superficiales. A esa fecha el aprovechamiento de agua subterránea era muy reducido, y hoy día los sistemas de saneamiento rural, los comités, los APR, ¿cierto?, sobre el 90% del abastecimiento de agua para la población en estos sistemas es de agua subterránea. Los sistemas de servicios sanitarios rurales se caracterizan por tener captaciones de profundidad de entre 25 a 35 metros. Hemos visto que la Dirección de Obra Hidráulica, justamente por esta situación de cambio climático, de disminución de la recarga de los acuíferos, ha profundizado estas captaciones, y estos captaciones de entre 25 y 35 metros, usualmente, como señalé delante, logran tener radios de protección inferiores a 200 metros. Y en acuíferos más profundos, entre captaciones más profundas, perdón, entre 100 a 200 metros, se podría presentar un radio mayor, pero siempre teniendo a la vista cuáles son las condiciones del acuífero, cuál es el caudal bombeado, y las características hidrogeológicas, de estos. Me gustaría comentar que en algún momento, siendo técnico en la Dirección General de Aguas, solamente en 19 años me ha tocado ver una captación revisada por mí y por la oficina regional, en la cual los radios de protección dieron mayores de 200 metros. Y esto bajo una condición en que las captaciones eran 100, 150 metros y los caudales de extracción eran del orden de 100 hasta 200 litros por segundo. Por lo tanto, hay una serie de combinaciones técnicas que se pueden acercar, ¿cierto?, al radio de protección que hoy día estamos dando, pero la regla general señala que los radios de influencia para los caudales de bombeo con las características del acuífero es menor a 200. Pensamos que eliminar los 200 metros de radio para el área de protección en el artículo 61 retrotrae el estado de las cosas al año 81, donde no está definida esta protección. Y en términos legales y en este sentido es importante señalar que en esa época, como indiqué, la extracción de agua subterránea era mínima. Y esto es radicalmente diferente a lo que hoy día ocurre. Prácticamente todos los derechos de aprovechamiento hoy día para los sistemas de APR están basados su abastecimiento en los acuíferos, y no es raro pensar y revisar cuando uno verifica los derechos de aprovechamiento que existió una
tendencia, ¿cierto?, a la petición de aguas subterráneas en el territorio en todas las regiones. Las preocupaciones que plantean ambos proyectos en términos de la sustentabilidad, de la sostenibilidad del acuífero, estas son materias que hoy día están dentro del código. Cuando se mira a discutir el artículo 61, este no debe mirarse por sí solo, es necesario ver qué es lo que señala el artículo 62, el artículo 63 que define las zonas de prohibición, el artículo 65 que se refiere a las áreas de protección, y el artículo 67 que trata, ¿cierto?, de la dinámica entre la zona de protección y áreas de restricción a través del establecimiento de monitoreo de extracciones efectivas. Aquí el comportamiento de un acuífero no se refiere solamente a la extracción de una o varias captaciones, sino cuál es el comportamiento global respecto del volumen existente versus todas las captaciones que existen dentro de un sector hidrológico de aprovechamiento común. En nuestro país tenemos del orden de 850 sectores hidrológicos de aprovechamiento común definidos ya en este año. Hay 200 sectores que están con alguna limitación al uso en términos de restricción o prohibición. Prohibición es decir que no se pueden constituir nuevos derechos de aprovechamiento, y zonas de restricción donde existe alguna limitante que habla de la sustentabilidad, de la seguridad para la no afectación de estas aguas dentro de los sectores hidrológicos de aprovechamiento común. Y señalar, esto es muy importante indicarlo, que hoy día la DGA se encuentra en un plan de revisión de los sectores de aprovechamiento común, considerando variables de cambio climático, estableciendo cuáles son los volúmenes disponibles, para establecer ciertamente si tenemos o no que generar nuevas áreas de restricción en el territorio y o de prohibición en sectores hidrológicos de aprovechamiento común definidos. Eso, señor presidente. Gracias, don Rodrigo. ¿Comentarios, diputadas, diputados? Diputada Bello, diputada Marquesi. Y lo que me había faltado decir respecto a la presentación del proyecto y que queda también en antecedente respecto a la presentación del gobierno es que en protección de calidad es inexistente. Yo quiero modular mis emociones en esto porque estoy bien desconcertada con respecto a las respuestas que me está dando DGA. Primero nos presentan como tiene que ver como la cuestión de la violencia, como cuando alguien ejerce violencia sobre otro es como que dejaron a la otra persona como de locura. Con mucho respeto quiero decirle esto al director de la DGA, lo que nos está presentando en materia técnica, por supuesto nosotros tenemos bien poquito que decir porque no nos manejamos, no te llevamos 19 años en la DGA, y de verdad que estoy tratando de ser lo más fraterna posible. Pero es como que la DGA me dijera que está todo perfecto. Como que yo no recibo ni una demanda del territorio, yo estoy mea loca y aquí estoy haciendo una performance respecto a cuestiones que no están sucediendo en el territorio. APR, el Algarrobal. Todo el agua por un vertedero ilegal, las napas subterráneas, contaminadas. Al lado se le secó por la agrícola. O sea, y por eso creo que es importante que conversemos en este proyecto, pero me parece que, y de verdad insisto en que estoy tratando de modular mis emociones porque estoy muy molesta. Pero de verdad es como que no pasara nada en los territorios, director. Y espero que me mire también cuando lo estoy hablando. Pero es que no entiendo. Y me parece de una falta de respeto total que hagan como un estado explaining de la presentación que ya hicimos cada uno de los diputados. Creo que eso también creo que irrita demasiado la conversación. Pero de verdad que creo que no entiendo el criterio de realidad, director. Y por eso le digo, o sea, por más que usted me diga que a los 19 años, y yo le creo que usted estuvo 19 años y sabe de lo que está trabajando, pero lo que no entiendo es que nos venga a explicar una cuestión que nosotros sabemos que está sucediendo en los territorios. Las grandes agrícolas le secan el pozo a la APR. ¿Qué hacemos? Porque nosotros sabemos que hay dificultades técnicas aquí. Lo tengo muy claro. Pero lo que no puedo entender, y aquí lamento decírselo, es que mi gobierno venga a decir que como que está todo bien. Y que lo que más me molesta es que podemos tener diferencias técnicas,
Pero lo que no puedo soportar es que se me venga a decir que no podemos, que es por un agotamiento de la DGA, porque la DGA se va a sobrecargar. O sea, podemos tener diferencias técnicas, pero ustedes no me pueden decir que es porque la DGA se va a sobrecargar. No lo entiendo, director, no lo entiendo, y de verdad estoy tratando de ser lo más educada posible. Podemos tener diferencias técnicas, podemos resolverlas, pero espero que sean barreras técnicas y no solo que no podemos legislar esta cuestión porque la DGA se ve sobrepasada. Como no puedo entenderlo. Lo segundo es que quiero estar en desacuerdo con ustedes respecto al punto 2. No está claro si será la DGA la que calificará las actividades productivas insalubres, contaminantes o peligrosas, ni quién aplicará la exclusión de las actividades productivas. Eso está ya está calificado, ya se puede resolver. Es solamente que conversen, por ejemplo, con la ley de urbanismo. No sé qué más decirle, porque de verdad creo que acá hay como una falta de criterio de realidad. Yo puedo entender que ustedes sean el componente técnico y todo, pero como que nos vengan a decir que no se secan los pozos de la APR, es como tirar las mechas, pues, director, por decirlo menos, y de la forma más educada posible. Y que además no creamos nuevas funciones. Yo no tengo tienen que ir a hablar con la oficina de abajo de admisibilidad. Eso no es una atribución que tenemos los diputados. Ni crear nuevas instituciones, ni manejar dinero. Entonces, es difícil conversar cuando solamente hay aspectos técnicos y no bajamos a la realidad. Es difícil, pero por lo que ustedes nos están diciendo es que en Chile, en el sector rural, no pasa nada. Que está todo perfecto y vamos a cuidar sobre el acuífero. Como, no es real, director. Si usted sabe que no es real, se ha trabajado 19 años la cuestión. Entonces no me deje a mí como que estoy presentando un proyecto tirado a las mechas cuando ya está todo dicho. Y por lo demás, yo esperaría que el gobierno, en manos del presidente Boric, a sus diputados de gobierno les dijera antes esto. Muchas gracias, presidente. Diputado Arquesi, después diputada Castillo. Sí, hay un proyecto técnico, sin lugar a dudas que la discusión, y por eso también le agradezco a la diputada Bello que quiera traer a algunos académicos a exponer. Creo que es muy necesario tener esa discusión. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, y por lo tanto, claro, quizás tengo alguna ventaja en temas de poder entender un poquito el problema, y por lo mismo sí, hay ciertos aspectos también que hablaba la diputada Bello que hay que considerar, como por ejemplo la profundidad, porque claro, es verdad que la distancia del radio no es tan relevante si es que un pozo es de 8 metros y está tomando un acuífero libre, y el de 200 metros más allá tiene 100 metros de profundidad y está tomando un acuífero confinado, o si hay algún acuífero colgado entre medio. Entonces, naturalmente que entendemos que en ese caso no habría un vínculo, ¿cierto?, una afectación directa entre uno y otro. El tema del diámetro también, la cantidad de litros por segundo, que se sabe que hay muchos más aspectos que van mucho más allá de simplemente el radio, que son temas que tenemos que discutir, porque naturalmente que todos sabemos cuál es el problema. Aquí el tema es cómo llegar a trabajar por la solución, y por lo mismo, bueno, también les agradezco. Hay ciertos aspectos que consideraron en la presentación que yo también los vi. Un detalle nomás, yo no sé si hablaría del diámetro, porque esto, o sea, por un tema geométrico en realidad, porque puede ser un triángulo. Entonces, no sé si tiene tanto sentido, quizás después lo podemos dibujar, pero el tema es más el radio que el diámetro en realidad, porque podría ser un triángulo, no sé si me entiendes. Pero bueno, más allá o sea, son detalles que sí son importantes, porque a la hora de que esto se concrete no quiero decir el territorio, el terreno, es broma, para que se rían un poquito. Naturalmente que afecta muchísimo. Bien, bueno, son un par de comentarios de temas que tenemos que ir discutiendo. Hay algunos profesores que a mí me gustaría invitar de mi facultad. No tengo el nombre ahora porque quiero hablar con ellos para preguntarles bien cuál podría ser el mejor que pueda invitar. Pero démonos el tiempo de discusión, yo creo que es necesario. Si al final tampoco tenemos tantos proyectos de ley en esta comisión, entonces creo que es bueno que claro, lo que trabajemos aquí pueda realmente ayudar a las APR, a las cooperativas que sin lugar a dudas lo están pasando muy mal. Hay muchas cooperativas que hoy día se abastecen de camiones de aljibe. Entonces hay una realidad ahí, y uno también se pregunta la calidad del agua de los camiones de aljibe. Yo he mandado oficio de fiscalización, no se han hecho las fiscalizaciones correspondientes, me llegan reclamos de personas que me dicen el agua asquerosa que nos llevan los camiones de aljibe. Entonces
bien, hay un problema, tenemos que trabajar en la solución y naturalmente agradezco tanto a quienes presentaron el proyecto como la presentación de la DGA. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, escuchando todas las visiones, en este caso de la parlamentaria y la suya también, presidente, yo creo que hace sentido en relación a lo que ya se está viviendo en los territorios y realmente es una cuestión del día a día. Yo puedo entender lo que plantea la diputada Bello, igual respaldo su extrañeza de que esto... en función de los comentarios finales, no sería materia para legislar, ¿no? O que sería difícil hacerlo en tanto la cuestión administrativa, que sabemos también es bien pobre y en la Dirección General de Agua, ¿cierto? Sin embargo, creo que es un tema que hay que comenzar a tramitar. La reforma del Código de Agua comenzó a ser vigente cuando nosotras ingresamos como parlamentarias, es decir, hace menos de un año. Y aún así hemos tenido muchas adecuaciones y muchas modificaciones al código nuevo. Entonces sabemos que este código nos está ajustando a la realidad que hoy día se vive en el campo, en la ruralidad, y quienes evidentemente están dentro del marco del código de agua. Y eso que sucede respecto a la idea matriz del proyecto de la diputada Bello, al menos, y me imagino que también el diputado Pino, se lo solicité, pero no tenía la minuta, que dice relación de, por ejemplo, las afectaciones que pueden tener también los acuíferos. Ya en la región de Coquimbo hace menos de una semana hubo manifestaciones, corte de ruta, porque el APR de Punta Colorada, la comuna de La Higuera, se detectó arsénico en su agua del APR, que llegó al límite de, bueno, la Seremi Salud evidentemente señaló que, claro, que estaba dentro de la norma, pero es un tema que se vive en Punta Colorada, no sé, la diputada Bello también nombró otras comunidades, Cuncumén también es una cuestión habitual, y que dice relación cómo la distribución territorial o el ordenamiento territorial ha sido desordenado durante toda la vida, desde, no sé, desde que se iniciaron, ¿cierto?, desde el 80 para adelante se empezó a redistribuir mal, ¿cierto?, el recurso hídrico y también los derechos y todo lo que sabemos. Entonces yo creo que bajo esa base, que no podemos desconocer el desorden territorial que hay, hoy hay que hacerse cargo respecto también de cómo estamos entregando, en este caso, el consumo humano al agua. Entonces yo creo que hay que discutirlo. Esperaría también que el gobierno pudiera buscar una solución al respecto, porque plantear, claro, que tendríamos que retrotraernos al año 81 no es lo que queremos. Pero sí queremos dar tranquilidad en cuanto a las personas puedan tener un consumo dentro de los estándares, ¿cierto?, que debiesen tener países que conocen, no quiero decir desarrollado, pero debiésemos tener moderno, ¿cierto?, respecto de lo que es el espíritu de este proyecto de la diputada Bello, bueno, y también del diputado Pino. Así que solamente plantear y esperar que no se deseche por parte del Estado o del Gobierno la tramitación, que ha sido bastante positiva en lo que va de esta legislatura. Gracias, diputada Castillo, diputada Bello, diputada Marqués. Y le voy a dar la palabra a la diputada Cordero, que había levantado la mano, o ya no, ya diputada. Sí. ¿Sí? Y después a don Carlos Esteves le vamos a dar la palabra. Pero, adelante. Yo empatizo totalmente con la diputada Bello, porque así como a mí me baja una desesperación rabiosa con el tema de las listas de espera y la probable quiebra de las ISAPRE y 3 millones más de chilenos que vamos a quedar en la calle sin tratamiento, me empatizo con su desesperación, y que me disculpen los caballeros del Ministerio de Obras Públicas, pero se ve tan oscuro el panorama, porque ustedes funcionan en los edificios de sus ministerios y están tan desarraigados de lo cotidiano y de la realidad. Ya, bueno, la última palabra y luego el diputado don Carlos Esteves. Sí, gracias. Hay un tema que se me olvidó preguntar. ¿Usted tiene algún catastro, alguna forma de medición de acuíferos? ¿Hay alguna forma de agotamiento de acuíferos? ¿Algún tema que podamos agregar a la ecuación, ¿cierto? Que nos pueda permitir, ¿cierto?, ir acompañando este proyecto de ley. O sea, la determinación de las zonas de prohibición y de restricción, ¿cierto?, están establecidas en un procedimiento, y en definitiva se genera una minuta técnica
que dice si están o no las condiciones para esto, y esta minuta técnica va a tomar la razón, junto con una resolución que determine y decreta la zona de prohibición y restricción. En algunos casos, ¿cierto?, no es solamente temas de derecho de aprovechamiento, sino que están más bien asociadas justamente a temas de calidad, a temas de sustentabilidad del acuífero, respecto de derecho de aprovechamiento histórico antiguo otorgado. O sea, el otorgamiento de derechos de aguas subterráneas parte incluso antes del año 81, y ya en el año 82, 86 tenemos solicitudes o derechos de 100 litros por segundo, 200 litros por segundo, que en esa época se entregaban sin análisis técnico. O sea, si uno mira lo que existe hacia atrás, muchas de las demandas que están dentro de los sectores hidrológicos de aprovechamiento común fueron otorgados solamente con la presentación de la solicitud, sin mucho antecedente técnico, y por lo tanto cuando uno hace hoy día el análisis, te arroja que en ciertos sectores hidrológicos los tiene que declarar como restricción y o prohibición. Hay información de eso, las 200 y fracción de zonas están con informes disponibles, están en la página de la DGA también, y uno allí puede bajar esta información, que son los análisis técnicos que se han efectuado para ello. Ahora quizá aclarar a la diputada Francisca Bello, nosotros no estamos indicando que no queremos legislar sobre esto. Nos parece importante el tema de la protección de los sistemas de saneamiento rural. El código ya habla, ¿cierto?, de esta autorización de 12 litros por segundo, que hoy día está vigente. Legislamos hace un par de semanas atrás, un mes atrás, también sobre lo mismo. Entendemos que los sistemas de saneamiento rural son frágiles en el territorio, pero creemos que, por ejemplo, en estas dos ideas de proyecto, es necesario construir, justamente para que den certeza a la protección que los mismos sistemas de PR necesitan. Y es muy importante poder escuchar las visiones de ellos desde diferentes partes del territorio. No es lo mismo un sistema de PR en la región del Biobío, que tiene ciertas condiciones técnicas para su extracción, versus aquellos de la región de Coquimbo, donde ya las fuentes subterráneas, ¿cierto?, se han ido agotando en el tiempo. Flor. Y luego don Carlos, ya para que nos responda todas las inquietudes. Breve, porque bueno, igual ha sido, claro, queda poco rato y este es un proyecto que va a requerir más análisis, pero sí creo importante que el tema se tiene que empezar a discutir, y ahora con lo que ha dicho el director, que no han dicho que no están, o sea, que no se va a legislar, o quizás se redactó así o lo entendió, bueno, fue... Sí, yo también tengo que reconocer que al escucharlo igual sentí como que se sintió así, como diciendo todo negativo, pero y hay cosas que yo puedo compartir, otras que no, pero entiendo aquí, le doy fe a su aclaración también en ese sentido, y también puedo entender la molestia de la diputada en el sentido que cuando hizo el comentario, que parece muy bien que lo diga, cuando dice esperaría que mi gobierno me diga antes, porque es una realidad, o sea, uno cuando tiene más cercanía va y les dice, mire, veamos cómo, ya, pero eso es en otro escenario. Pero le agradezco la sinceridad a mi colega aquí, diputada. Pero yo, así, muy global, decir que el proyecto aquí, lo que yo entiendo, muy global digo, porque que precisamente Francisca decía que estaba más por aspectos cualitativos que cuantitativos, y eso se me grabó mucho. Entonces, yo lo que creo entender que aquí la dirección, el ministerio, en el fondo, están yendo más, están intentando explicar, creo yo, de que tiene que haber aspectos cuantitativos, porque es la forma en cómo se mide y se estandariza también las exigencias. Y por eso que esto de los 200, porque ahora queda sin nada, solo en lo transitorio habla de 1000 metros. Hasta antes, lo otro, yo digo, no queda con nada de restricción, sino que los aspectos cualitativos. Y esos aspectos cualitativos entiendo que para legislar hay que irlos acotando. Y ahí entiendo que van entrando como en lo cuantitativo y entran en lo técnico. Y bueno, y ahí estamos entre lo técnico, lo político o lo ciudadano. Pero hay que conjugar ambas cosas, porque la política, nosotros como representantes, lo veo como representante de la ciudadanía, sin una base técnica ineficiente a mi gusto. Y solo la técnica, sin la política, entendiendo la representatividad ciudadana, es poco empática también, y nos estaría representando, nos estaríamos impactando donde queremos corregir situaciones como es esta. O sea, tiene que ser ambas. Entonces, quizás ustedes han tenido la visión muy técnica nomás hoy día, que además les corresponde también, hay que decirlo, tienen que marcarse en eso. Pero aquí nosotros hacemos la otra parte.
Entonces, y la idea es llegar a mejorar el proyecto, o sea, o modificarlo, lo que sea necesario para que se conjuguen ambas posturas. Es todavía muy inicial esto, está partiendo, pero quería igual, de alguna manera, darle el respaldo también a mis dos colegas aquí, que han hecho con bastante vehemencia, una más que otra. O sea, no, la representación de la gente, entendiendo los problemas que pasan. Es lo interesante que nosotros representamos. Regiones, y son distintas, como bien dijo en el Biobío, no es lo mismo que la de ustedes, pero bueno, aquí todos vamos a ver, y voy a estudiar harto esto para poder opinar con bastante bien, como usted señala aquí, nosotros representamos a las comunidades, a los sistemas de sanitarios rurales, a las juntas de vigilancia, todos nos hablan, se nos acercan por diferentes motivos. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proyecto, uno, como bien dice la diputada Flor, algo como cualitativo y otro como cuantitativo, vemos como que hay miradas distintas sobre un mismo artículo, en este caso inclusive. Entonces yo creo que hoy día la función es, claro, hay miradas diferentes y lo que tenemos que lograr en esta comisión es justamente aunar esas miradas en pos de un resultado en común, que es el bienestar de, en este caso, las comunidades que se ven afectadas por la legislación actual o vigente. Entonces, le voy a dar la palabra a don Carlos para que nos pueda ahora hacer un resumen ya final, y antes de eso, don Carlos, para ya ir cerrando, cosas que usted sea como lo último que podamos tocar, vamos a dejar la nómina de invitados por cada uno de los diputados que quiera hasta el viernes a las 19 horas, por el chat, ¿ya? Viernes 19 horas los invitados, ¿ya? Y ahí para ver con la señora secretaria. Yo creo que sería 2 por diputado y 3 para la próxima sesión, 2 por diputado, ¿ya? Para no tener una discusión tan amplia y que se nos extienda a varias semanas, porque hay que tener esa consideración. Pensemos en tener una sesión y 2 por diputado, a lo máximo. Si hay uno o ninguno, ya es tema de cada diputado. ¿Les parece bien? Ya, eso por un lado. Y ¿se me queda algo, señora secretaria? Ya, eso sería, entonces, viernes 19 horas, los invitados por parte de las señoras y señores diputados. Y le doy la palabra a don Carlos, para que no hagas ya los comentarios finales, Carlos, por favor. Gracias, presidente. Yo agradezco el debate que ha habido, particularmente después de la presentación del director, porque es mejor hablarse así, como diciéndose las cosas, como se sienten, como se ven y cómo se expresan. Yo creo que ayuda más. Solo decir, y lo digo con mucho respeto, por su intermedio, presidente, a la honorable diputada Cordero, de que nosotros somos ciudadanos, no somos funcionarios que están encerrados y que no entienden lo que pasa en Chile ni el entorno. O sea, naturalmente la gente se acerca a nosotros y no habla más de aguas que de otras cosas, porque uno está en ese tema durante tanto tiempo. Pero somos sensibles, estamos preocupados, hemos participado de un conjunto de propuestas de reformas, de ampliación, para resolver un problema que tiene un componente vinculado con el ámbito regulatorio, tiene un componente vinculado con el sistema de producción extractiva que tenemos en Chile y tiene un componente vinculado con el cambio climático. No es una cosa que uno puede resolver con un artículo. Es un conjunto de cosas que hay que ir haciendo. Yo creo que es muy importante que nos cuidemos entre nosotros, somos parte de los poderes colegisladores y que en esa lógica como que respetemos que el otro también tiene las mejores intenciones tal como nosotros los respetamos, a todos y a todas, y particularmente en este caso también a la diputada Cordero, que sabemos que tiene un cuidado y una atención y una sensibilidad también por sus representados, que es lo que corresponde, que es la primera cosa como a señalar. Lo segundo es decir que esto es un proceso que comienza en la discusión hoy, y yo en la última hora me enteré de la presentación de la DGA, pero se está planteando, mira, estos son nuestros peros, estos son los peros que se le ve a esto. Luego se va a escuchar a personas, y las personas van a decir, esta es mi realidad, estos son mis problemas. A veces los problemas van más allá de la propuesta normativa que estamos planteando, y yo creo que esa es la ventaja de escuchar. Porque uno puede encontrar de que puede haber una herramienta complementaria, además de la que se están proponiendo en la iniciativa, que puede ayudar a enfrentar el problema. O sea, no siempre hay que partir de la base de que el Ejecutivo o el Legislativo acertó desde ya en la herramienta, porque a veces tenemos que ampliarla. Yo creo que estamos todos de acuerdo en general en esa dirección. Lo tercero es que ha habido una larga discusión en varios países y particularmente en el CEREGAS, que es el Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas, que tiene su sede en Montevideo, de que si se puede o no se puede hacer áreas de protección de acuíferos
subterráneas, es decir, no en 2D, en la dimensión superficial, como hoy día es la discusión de los radios, porque son más bien radios, más allá que D o no D, finalmente un círculo perfecto en función de cuál sea la orografía existente. Y sobre eso yo no he logrado encontrarlo, pero hay un intento efectivamente de lo que pasa debajo, en la napa y en la subnapa, cuando hay más de una napa. Ahora, ya que el presidente de la comisión me sugirió como una suerte como de resumen sobre la base de lo que ha planteado el director general de Agua, señalar 6 o 7 ideas. La primera de ellas es que tenemos 2 mociones fusionadas que pueden tener propósitos similares, pero con propuestas distintas. Y que en general tienen en común una cosa, que flexibilizan o relativizan la propuesta de el radio de protección de 200 metros. En un caso se plantea, mire, tengamos un área de influencia que tenga 2 componentes, y corríjame por favor, diputada Bello, si lo estoy mal interpretando. Un componente sería un área de protección de derechos y el segundo componente sería como un área de protección ambiental centrada en el consumo humano. Como hoy día funciona el sistema, con los problemas que tiene, es que existe un área de influencia que es distinta a un radio de protección. El área de influencia es estrictamente hidrogeológico, es decir, lo que pasa y en cada caso es distinto. Lo que ha planteado el director es que lo normal es que esta área de influencia varíe entre 80, 90, 100 metros del punto de captación, entendiendo que se va generando un cono de presión en aquel punto donde se está haciendo la extracción de agua, tal como se mostró. Cuando hay 2 pozos, naturalmente entonces se duplica el área, es decir, si yo tengo un radio de 100 metros más el radio del otro u otra de 100 metros, me genera entonces una línea de 200 metros, donde el otro no se puede instalar. En el caso de la propuesta del diputado Pino, nuestras primeras reacciones se plantean 2 cifras, 2 guarismos, 300 metros y 1000 metros. La primera inquietud nuestra es, los 200 metros no lo inventó un chileno de por ahí, son normas internacionales, podemos discutirlas, por cierto. En esta misma sala, en esta misma comisión, las discutimos antes. ¿Por qué se llega a esta lógica en general? Y una de las discusiones que uno tiene que tener sobre la vista es ¿qué es mejor? Desde una perspectiva meramente hidrológica e hidrogeológica, es mucho mejor que para cada caso tú tengas tu propia área en función de un montón de características. Desde la perspectiva de la cultura humana, lo más lógico es tener una norma entendible que sea la misma. Porque si no, yo, por ejemplo, ONG que estoy preocupado del ecosistema, o que alguien me está poniendo un pozo, entonces digo, a ver, esta persona me está poniendo un pozo a menos de 200 metros, yo conozco la norma. Pero en otro caso es que pueden ser 150, 180, 240, 280, 400, cada caso es distinto. Entonces, no te ayuda a generar una norma, entendido norma como una propuesta que tiende a generar como una escuela de comunidad de criterios, sino que existe una enorme disparidad de criterios. Esa es una propuesta que tenemos que discutir. No estamos diciendo que sea necesariamente mala o buena. La propuesta que hace en la moción que lidera el diputado Pino, te dice, en situaciones de normalidad hidrogeológica, por decirlo así, no me acuerdo si es condiciones hídricas normales, son 300 metros. En un periodo de cambio climático, donde por regla general estamos asumiendo que las condiciones hídricas no son normales, van al cambio, van a la tendencia a cambio. Pero luego decimos, si se trata en cambio de si hay una declaratoria de escasez hídrica, pues se plantea sequía, y la declaratoria de escasez hídrica se refiere a que hay declaratoria de escasez hídrica cuando hay severa sequía. Entonces, por tanto, uno podría interpretar que si es que mantenemos el 314 en una situación de sequía, donde hay una declaratoria, sería de 1000 metros. Entonces, uno se hace la siguiente pregunta. ¿1000 metros cuándo? ¿Cuando constituyo el derecho que define el área de protección? ¿O cada derecho va cambiando en función si hay o no hay sequía? Entonces, si es que, perdona que use un ejemplo tan simple, ¿no? El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, comienza una declaración de escasez hídrica. Si a mí me dieron el derecho el 13 de febrero, me lo dieron con 300 metros. Si me lo dieron el 15 de febrero, me lo dieron con 1000 metros. Si es que uno dijera desde la Constitución. Otra cosa es cómo se adaptan estas áreas de protección, etc. Es un primer elemento. En el caso de lo que nosotros entendimos, que nos planteaba en la lectura de la moción, que lidera la diputada Bello,
lo que se plantea es, tengamos un conjunto de criterios y que sea el organismo técnico pertinente, es decir, la DGA, quien a través de un reglamento pueda determinar cómo estos criterios se aplican. Obviamente eso es cómodo para la DGA. La pregunta que de fondo sigue siendo la misma. ¿Estamos disponibles para tener muchos criterios para determinar las delimitaciones o creemos que lo lógico sería que la gente vaya entendiendo cuál es el criterio? A lo mejor el mandato después de escuchar a los distintos actores que van a venir a esta comisión, es que yo no sé, que la DGA pueda tener 1, 2, 3, 4, pero no infinitos criterios. Se discutirá. Hay tiempo para discutirlo después. Un tercer elemento es que, que ya algo lo anunció el director, es cuál es el efecto de reemplazar o derogar el artículo 61. Es decir, tenemos por un lado una mirada temporal de que durante un largo tiempo se dieron derechos de aguas subterráneas, pero era la excepción, no era la regla general. O sea, hasta los años 90, en general, eran muy pocos los que se daban en comparación con los de aguas superficiales. El Código del 81, ya en el reglamento del año 83, comienza a definir como el área de protección. En el año 96, cuando la define y pone en el mismo texto del reglamento entonces de que el tercero podía renunciar a su protección, es decir, podía decir, ¿sabe qué? Usted está a 200 metros, pero la verdad es que está a 196 metros, yo se lo permito. O también podría pasar de que viene alguien con mucho dinero y dice, oye, lleguemos a un acuerdo y renuncia tú, etcétera, ¿no? Eso podía ocurrir. Eso dejó de existir en el reglamento a partir de 2000 y tanto. No está en el reglamento. Otra cosa es la práctica. Una cosa es el tema normativo, regulatorio, y otra cosa es la lógica práctica, cómo funciona. Entonces, pero ¿qué pasaría si yo derogo el artículo 61, si fuese el caso, y planteo más bien que la DGA definirá criterios? ¿Qué pasa con todos los casos que yo di hacia atrás? Claro, comienza la segunda discusión. Toda norma, por regla general, rige in actum. Entonces, ¿cuál es el componente de la discusión de retroactividad de esta norma? No. Lo derogo, pero sigue rigiendo para todos los casos para los que entonces se constituyeron los derechos. En consecuencia, lo que hago es más bien modificar el texto, pero si sigue rigiendo, ¿cómo conviven miles de derechos con un radio de protección de 200 con derechos nuevos que tienen un radio de protección distinto? O sea, ¿cómo conversa esto? ¿Y cómo lo pensamos en las disposiciones transitorias? El quinto elemento, que está vinculado con lo anterior, es cómo se defiende por la ciudadanía el área de protección de los acuíferos. Porque se señaló, y yo creo que es correcto lo que se señaló antes de la reforma reciente del año 2022, que la lógica que existía era solamente para proteger derechos, o para proteger el interés del que tenía un título que tenía un radio de protección. Pero la realidad es que los artículos 59, 61, 62, 63, 65, 66 bis y 67, en todos estos artículos se crea el principio de sustentabilidad del acuífero, donde el objetivo de protección es que el acuífero sea sustentable. Y se modifican varios de estos artículos para que el tema eje central sea que el objeto de protección es el acuífero y ya no solamente la propiedad del derecho. De esta manera, en el artículo 62 antiguamente, tú solamente podías restringir la extracción de agua subterránea cuando se afectaba el interés del que tenía un derecho. Y eso ya cambió, ya no es así. Hay un inciso primero en el artículo 62, que es el principio de sustentabilidad del acuífero, y hay un inciso segundo que mantiene la norma actual. Este 61 está conversando con otras normas, no viene solo. ¿Quiere decir que no se puede modificar? Por supuesto que se puede modificar, pero tengamos a la vista las otras normas. Las otras normas son un mapa del país con zonas de prohibición. En la zona de prohibición, ¿cuál es el diámetro o el radio para no dar derecho? Bueno, no son 200 metros, son kilómetros. Es decir, en cualquier lugar donde haya un acuífero que alimente vegas o pajonales en toda la macrozona norte de Chile, desde Arica, Parinacota hasta Coquimbo incluido, en todas esas zonas, por el solo mérito de la ley, hay un área de protección donde nunca donde el radio de protección es toda la región, ¿cierto? En todos aquellos lugares donde los acuíferos alimentan humedales en el país que han sido protegidos por el Ministerio de Medio Ambiente, pasa lo mismo. O sea, el área de protección es todo, no es 200 metros. Tercero,
donde hay una zona de prohibición, no por el solo mérito de la ley, sino porque sencillamente se cumplen las condiciones que establece ante su pregunta, diputada, el artículo 67, en su inciso primero, establece cuándo se cumplen las condiciones para que se declare una zona de prohibición. En todos esos casos, nuevamente lo mismo. Entonces, en todo el CHAC, en todo este sistema hidrogeológico, en todo este subacuífero, el área de protección es todo el acuífero. Ya no, ¿cierto? Recordemos que el área de protección del artículo 61 se refiere cuando yo voy a pedir un nuevo derecho o alguien se quiere instalar, se le dice, cuidado, no se puede colocar tan cerca, porque si pone tan cerca, entre los dos van a hundir la napa, ¿cierto? Por decirlo en un lenguaje coloquial. No quiero detenerme en los artículos del principio de sustentabilidad, solamente quiero decir de que hay una lógica y una mirada allí que está centrada en la protección. Tiene toda la razón la diputada Bello cuando nos dice, sí, pero mucho más en la cantidad que en la calidad. Tiene razón. O sea, efectivamente la reforma del 2022 recién introduce el componente calidad dentro de la obligación de la Dirección General de Agua, etcétera, y las mediciones de calidad. Si podemos encontrar normativa que busque la protección de esta agua subterránea, no solamente para defender, y perdona que lo diga así, el pozo que extrae para consumo humano, porque el acuífero es el mismo. O sea, si es que yo te afecto el acuífero y estoy cerca de un pozo que es para riego, y estoy contaminando el acuífero, aunque estemos a 2.000 metros de distancia, el agua para consumo humano va a estar afectada por esa calidad. Por lo tanto, tenemos que pensar ese elemento y tenemos que discutirlo. Y para ir cerrando, yo creo que creemos que hay un aporte en la discusión de calidad. Creemos que hay un aporte en la discusión. Veamos si es que efectivamente la norma de protección o de radio en el país que tenemos hoy, cómo podemos tener a la vista modificaciones o cambios. Veamos qué nos dicen los APR que se han invitado, los académicos que se han invitado. Abrámonos como Dirección General de Agua y como Ministerio Público a esa discusión. O sea, no partamos con los escudos encima de la mesa, pero también sepamos de que obviamente la DGA tiene una manera de hacer las cosas que la puede cambiar, sin duda alguna. Yo eso es lo que quería decir, presidente, y creemos que se abre una discusión que es un desafío para los que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. La diputada Cordero nos está pidiendo la palabra y luego de esto cerraríamos esta sesión. Muy brevemente, señor presidente, yo no dudo la sensibilidad, que me disculpe el caballero que acaba de terminar ahora porque no sé su apellido, pero yo me refería a la eficiencia y me encantó lo que dijo al final, que si la DGA tiene que cambiar, hay que cambiarlo. Y yo humildemente, y soy apenas una doctora jubilada, un médico jubilado, ojalá que cambie por la tranquilidad y la protección a nuestros compatriotas que viven dependiendo de nuestra ineficiencia burocrática estatal. Y la otra cosa que le quiero preguntar a propósito de una presentación que hicieron la semana antepasada o pasada del día, declarar el Día de los Humedales, yo le propuse a la diputada que hizo la solicitud de celebrar el Día de los Humedales, que más que hacer un Día de los Humedales, que los pueden hacer porque estamos llenos de días de esto, de lo otro, de lo demás acá, que podríamos levantar un catastro de los humedales y hacérselos llegar a los que autorizan impunemente el levantar condominios como el que pasó en Curicó, al ladito de las napas de un río, que como aquí en Chile el Ministerio de las Públicas ya no draga los ríos como cuando yo era chica hace 80 años atrás, entonces las aguas se salen de madre y inundan, y la gente que compró casas de 200 millones está con el barro hasta el cuello. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos prácticos, una característica de los países no desarrollados, los países que hacen bien las cosas, y levantamos mapas para que sepamos dónde no se puede construir y respetar la naturaleza y respetar el flujo de las aguas? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cordero. Bien, vamos a dar por finalizada esta sesión de comisión. Creo que se ha cumplido el objetivo, que era iniciar esta discusión, así que va a ser bien entretenido lo que se viene en las próximas semanas con los invitados, así también con los representantes del Ministerio de Obras Públicas. Así que por haber cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.